Muy bien, y en este último bloque le damos la bienvenida entonces a Mario Cayota. Gracias por acompañarnos, ex embajador ante el Vaticano, designado por el propio Tabaré Vázquez como el encargado o el nexo en esta investigación de los archivos de la Iglesia Católica que remiten a las posibles violaciones de derechos humanos cometidos durante nuestra dictadura. Yo no sé, primero, cuánta expectativa se tiene en general desde el gobierno, ni que hablar de lo que puede ser el sentir de las familias de víctimas directas, ¿no? De lo que se puede llegar a encontrar en estos famosos archivos. Sí, ante todo, bueno, muchas gracias, Victoria, por su invitación y también un saludo a todos los televidentes y a los aquí presentes. Pero respondiendo a su pregunta, nosotros creemos que sobre esta información no hay ni que sobreestimarla ni subestimarla. ¿Y a qué me refiero? Usando estos dos verbos. Me refiero a que si uno piensa en que con esta documentación, siempre en el terreno de la presunción, porque Sí. no se sabe, no se pueden hacer afirmaciones, diríamos así, terminantes, porque por algo es secreto, por algo el Archivo Vaticano, como también el archivo de la Cancillería Británica, o ni que hablar el Departamento de Estado, son archivos secretos, así que no se sabe lo que hay. Se puede presumir. Ahora, siempre adoptando esta perspectiva de presunción, quizás desde el punto de vista judiciario no haya elementos significativos, ¿no? Pero sí desde el punto de vista histórico, de la memoria. Y me parece que eso es muy importante. Tiene que ver con la verdad. La sociedad, y es algo elemental, está en la tapa del libro, a pesar de que muchas veces no lo leemos y lo olvidamos, la sociedad tiene un principio fundante que es la verdad, que es la certeza. Y aquí se ha falseado mucho de los hechos que han ocurrido y hay una gran incertidumbre. Yo pongo siempre como ejemplo, y después vuelvo a su pregunta, que me parece muy importante, el caso del maestro Julio Castro, una figura insigne que no estaba vinculado a la lucha armada, que era un humanista reconocido a nivel mundial, ni que hablar por la UNESCO, y que en el informe que se le dirige a la Presidencia de la República se dice que de alguna manera puede haber fallecido, de alguna manera se está sugiriendo que por la tortura, y que luego fue cremado e incinerado. Y a los muchos años aparece muerto y con un tiro en la cabeza. De manera que hay mucho por averiguar. La sociedad uruguaya está pendiente no solamente de la justicia, que es importante, sino de este otro ámbito, de la verdad. Victoria, usted piense, y todos los aquí presentes, que en el año 2005, estas son cosas que no suelen decirse. Yo le agradezco que tenga la oportunidad ahora en este programa tan visto de decirlo. En el 2005, recalco la fecha, dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional, no importan los nombres, yo no me guío por eso, ni por supuesto menos por espíritu de venganza o de vendetta, pero dos abogados aseguran cuando los familiares reclaman por su desaparición que no, que el maestro Julio Castro, esa figura insigne, se fue en un vuelo atestiguado por migraciones, no sé cómo, acompañado de una señorita, una situación, algo que como insinuación es hasta, si se quiere, infamante dada la imagen que tenía. Y luego, esto ocurre en el 2005, en el 2011 aparece el maestro, este insigne maestro, Julio Castro, no solamente torturado, enterrado de apuro, porque hasta les quedó un mocasín de su vestimenta, sino con un tiro en la cabeza, o sea, asesinado, ni siquiera se les quedó en la tortura. Creo que todo esto
tiene que ver con la memoria de los uruguayos. Los jóvenes, sobre todo, los jóvenes tienen que hacer memoria de todo esto, porque si no la sociedad sigue enferma, ¿eh? Y creo que esto es muy saludable. Yo lo digo con mucha sinceridad. Tengo 80 años, Victoria, ¿eh? No estoy haciendo buena letra. 80 años, voy a cumplir 81. Bueno, yo creo que esto es bueno, estoy convencido para la sociedad uruguaya, y esto sí, ya es una opinión absolutamente personal, para las Fuerzas Armadas también, que se haga la verdad, que la asumamos con madurez. Bien, ahora justamente vinculada a esa búsqueda de verdad, ¿qué tipo de información verdadera, sea o no judiciable, puede haber en los archivos del Vaticano? Claro. Acá me baso me permito sin consultarlo, pero somos amigos de hace muchísimos años, de un alto funcionario del Vaticano, es el laico con mayor jerarquía en el Vaticano, Guzmán Carriquiri, el doctor Guzmán Carriquiri, que él justamente dice, no hablo por mí mismo, después voy a dar mi opinión, él dice que puede haber mucha información, información diversa, heterogénea, una esquela, una tarjeta. ¿De quién? Bueno, justamente de aquellos familiares o víctimas que pudieron hacerlo, perseguidos, desesperados, porque la Nunciatura es una embajada, tiene rango diplomático, entonces se podía, todo esto sobre todo a través de la vía Nunciatura, se podía recurrir a la Nunciatura. Y eso lo dice Guzmán Carriquiri, por algo puede decirlo, porque él en esos años ya estaba en el Vaticano, y no tendrá acceso a los archivos secretos, pero sí tuvo acceso a todo esto que se tramitaba. ¿Me permite una pregunta muy ingenua, si se quiere, pero que como usted arranca su planteo hablando de la verdad, la importancia de la verdad para las sociedades en general, ¿por qué entonces tendría necesidad un Vaticano, que ni siquiera es un Estado con la organización política y los gobiernos, tener archivos secretos? Está muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Todas las, digamos, las instituciones importantes, históricas, lo tienen. Por ejemplo, yo citaba el caso de la Cancillería Británica, el Departamento de Estado, pero no es para guardar lo delictuoso o lo que no le conviene. Porque, por ejemplo, sabemos, en la época del Renacimiento, los papas mundanos, cuando de la curia pontificia se apoderaron las grandes y poderosas familias romanas, bueno, allí en realidad la literatura, los documentos que se encuentran no son realmente edificantes, Victoria. Y sin embargo, a los historiadores serios, que tenían un fundamento para hacerlo, incluso no católicos, el caso de Ranke o de Pastor, un famoso alemán, bueno, los archivos se abrieron. No es para guardar secretos, es para reservar lo que existe del saqueo, porque nosotros aquí mismo ahora en las investigaciones que estamos llevando a cabo, hemos visto saqueos. Felizmente hay cosas que se conservan y que hace a la época. Yo no sé si todos saben que ahora en los archivos que nos ha dado el ejército uruguayo, que ha colaborado, yo sé que esto es duro decirlo, no nos gusta mucho, pero es la nobleza obliga, si estamos por la verdad tenemos que decir todo. No ha puesto obstáculo ninguno. Ahora. No, es una opinión personal, es una opinión personal. De acuerdo, no, está muy bien que tú lo señales, pero los archivos los tenemos gracias a ellos. Y como dijo usted, ellos han mentido acerca de la información de los compañeros, como dijo de Julio Castro. Entonces, el acceso a esos materiales, como yo dije en el otro bloque, o sea, para mí tienen que estar a disposición de los familiares. Hay toda una discusión que no sé si da para entrar, porque para mí lo central es otra cosa, pero acerca del secreto el Vaticano es un Estado, acerca de los secretos, porque están en secreto un montón de archivos de distintos estados, y bueno, o sea, mi razonamiento es que están en secreto porque tienen cosas que ocultar. En particular,
la iglesia argentina y la iglesia brasileña se sabe el vínculo que tenían con las dictaduras. Sí, también tuvieron mártires. También tuvieron mártires y acá en Uruguay también hubieron curas perseguidos por la dictadura y en Argentina también, pero hubieron altas jerarquías. Hubieron altas jerarquías de... Señores, me permiten, pónganse en el lugar de los televidentes, Sebastián. Sebastián, vamos a ponernos en el lugar de los televidentes. Si los dos hablan a la misma vez, no se entiende nada. Señores, por favor, piensen en los... Señores, sobre la iglesia argentina yo podría tener Mario, todavía mayor información que ¿me tú, permite? pero no puedo admitirlo en relación a la iglesia Señores, brasileña. por favor. Por la verdad, porque soy historiador. Señores, no soy por favor, no me hagan pedir una tanda, sería muy antipático de mi parte. Simplemente es una precisión. No, el tema es que si hablan a la vez, los televidentes, nosotros tampoco, no escuchamos, sino nos estamos perdiendo una discusión muy rica y muy interesante. Les pido que la sigan, pero cada uno a su turno, no interrumpirse, nada más. Está bien, necesitaba hacer una acotación. ¿Cómo no? Con respecto a los archivos del Vaticano, que sean secretos es comprensible, por un lado porque es una institución muy antigua, ¿tá? Por otro lado creo que sí tiene secretos y creo que sí hubo connivencia entre la Iglesia y determinados regímenes dictatoriales. Pienso en Italia, acá podíamos discutir largo y tendido, pero ya arrancamos con la Italia de Mussolini y seguimos por Alemania de Hitler y podemos seguir, pero las instituciones las hacen los hombres y los hombres cometen errores, ¿tá? Eso por un lado. Por otro lado, creo que Sebastián está siendo un poco duro con respecto a las Fuerzas Armadas de hoy, ¿tá? Como que está haciendo una línea directa entre las Fuerzas Armadas del año 68, 70, 75 a las Fuerzas Armadas de hoy, que creo que han abierto... y es a las que se refiere Mario Cayota. Claro, no solo el hospital militar, que ha quedado abierto, todos los archivos del hospital militar quedaron abiertos durante mucho tiempo para que entraran y salieran, el tema de los archivos que entregaron ahora, bueno, creo que ha cambiado. Yo entiendo que desde familiares se exige más, y está bien que se exija más, porque lo ven desde el lado del sentimiento, pero muchas veces el historiador se tiene que mover con la objetividad o con el intento de imparcialidad, lo decía Bloch, un historiador muy importante, no existe la objetividad, pero sí la imparcialidad o el intento de imparcialidad para poder comprender. Entonces, yo creo que Mario lo que habla es desde ese lugar de historiador. Él va a ir a abrir un archivo, ¿tá? Y de alguna forma tratar de encontrar piezas para armar el rompecabezas justamente de lo que es la historia del Uruguay. Sí. De precisiones, en primer lugar sobre los archivos. Es norma de los estados que este tipo de archivos de carácter diplomático estén protegidos por el carácter secreto durante X tiempo. Tan es así que, por ejemplo, los archivos de Estados Unidos, que obviamente contienen información muy valiosa, yo diría la más valiosa de todas, sobre la dictadura latinoamericana, cuando pasa un tiempo que no sé si son 25, 30 o 35 años, los archivos se liberan. Se liberan. Con algunos tachones. Con algunos tachones. Digo, pero se liberan. No hay que hacer ninguna gestión, no hay que mandar ningún embajador. Se liberan. Y señores, pasó el tiempo, acá están los archivos. Lo mismo creo que sucede con el archivo del Foreign Office de la Cancillería Británica. Y supongo yo, no conozco el detalle, usted fue embajador allí, seguramente el mismo concepto debe regir para los archivos del Vaticano. Pasado determinado tiempo, los archivos se abren. ¿Por qué ese tiempo? Porque seguramente hay información sensible que compromete a personas que quizás estaban vivas todavía y que obviamente tiene que ser resguardada por la discreción propia de la diplomacia, porque la esencia de la diplomacia supone un trabajo discreto, un trabajo reservado. Eso con relación a los archivos, para desmitificar esto de secreto, que quién sabe lo que puede haber por allí. Y con relación a una afirmación que hizo Leonardo... No hay Estado que no los tenga, ¿verdad? Por supuesto, y el Vaticano es uno más, desde ese punto de vista. Y con relación a la afirmación que hacía Leonardo, que por supuesto hay elementos de juicio quizás para apuntalarlo, yo quiero señalar que con relación a las dictaduras latinoamericanas, la Iglesia Católica en cada uno de los países y las nunciaturas en cada uno de los países no fueron cómplices de las dictaduras. Quizás haya habido sacerdotes, y los hubo, y quizá más de uno, que acompañaron actitudes inhumanas y despiadadas y crueles. Es probable, no lo niego. Pero la institución no fue así. Y voy a recordar el caso de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, con el cardenal Silva Enríquez, una figura insigne del catolicismo latinoamericano y mundial. Y estamos hablando de Pinochet, que no era un nene de pecho, y una dictadura, sin despreciar a las otras. Y la Iglesia chilena actuó de una manera categóricamente al lado de los derechos humanos y de los perseguidos. Y en el caso de Argentina, que quizás es más ambigua la situación, cuando se quiso enlodar al cardenal Bergoglio cuando asumió
el papado y se lo quiso mostrar dándole la comunión supuestamente a Videla, era mentira, era una falsedad, una patraña que después tuvo que ser desmontada. Y en el caso uruguayo, vamos a recordar figuras como Monseñor Carlos Partelli, por ejemplo, obispo de Montevideo, que tuvo también una actitud muy valiente, cuestionada dentro de la propia iglesia también, hay que decirlo, porque en la Iglesia Católica Uruguaya como hubo también varias tendencias. Pero hay que señalar el papel que jugó Monseñor Partelli, y hay sacerdotes ya mayores hoy que fueron asistentes de él, secretario de prensa de él, algunos tengo el honor de ser amigo de él, que me consta tuvieron una actitud digna. Entonces hay que tomar con calma, Graciano, la acusación de endilgar a la Iglesia Católica complacencia o complicidad con la dictadura militar. Vamos un poquito más profundamente, capaz que de alguna manera embarramos todo. Es otro tema ¿verdad? Es otro tema más complejo, Entonces, pero no olvidemos... si me permiten, porque se nos va el tiempo, nos deslindamos demasiado de este eje central. Algo que planteaba Sebastián, que me gustaría trasladarle la pregunta al propio Mario, es el acceso de las familias de las víctimas a la información de estos archivos. ¿Cuán fluida será o cuántos obstáculos o barreras habrá? Sí. ¿Eso está previsto, está pensado? Me tengo que referir muy brevemente al tema debatido con anterioridad. Comprenderán que yo sobre eso tengo muchísima información y sobre eso, escuchándolo con enorme respeto, pero vuelvo a decir, tengo 80 años, alguna información habré recogido en estos 80 años. Creo que podemos hacer, y lo invito a hacer un seminario sobre todo esto, las distintas posiciones que ha tenido la Iglesia latinoamericana en relación a la dictadura. Obvio ese tema porque me parece que no es por eso de no este nos va a dar el momento, tiempo. ¿no, verdad? Y además tú has expuesto en muchos aspectos lo que yo podría decir. Así que sobre ese tema yo simplemente digo que es otro tema y que sí, no soy reacio a discutirlo, pero con más tiempo y en otro ámbito. Pero sí convengamos que genera expectativas diversas entonces en torno a lo que puede aparecer en esos archivos. Pero así como ahora... Sí, espera que termine, Cayota, Sebastián, por favor. Así como ahora, recién ahora, porque así nos lo entregó el ejército, trabajando activamente en todo esto, los familiares que juegan un rol protagónico importantísimo que muchos valoramos. Tenemos, por ejemplo, hemos llegado a la comprobación de que los ciudadanos uruguayos eran fichados y que el número de fichaje alcanzó a más de 230.000 personas. Quiere decir que el control sobre la ciudadanía, o sea, más allá, lo que es gravísimo, por supuesto, de las torturas, de las muertes, de las desapariciones, de todo este entorno de mistificación, bueno, la sociedad uruguaya era dura y severamente controlada, al punto de que 230.000 personas estaban fichadas. Una cosa que se complementa con la de usted. Cuando se menciona la colaboración del ejército, yo vuelvo a recordar un problema importante que es actual. La comisión parlamentaria que está investigando los archivos Castiglione dice que las investigaciones de los archivos Castiglione son hasta 2015, hasta donde llegó. Y no estamos hablando que era un individuo aislado, estamos hablando que son archivos que registran la operación de aparatos del Estado uruguayo, del ejército uruguayo. Eso es un punto, acerca de qué tanto colaboran o no los militares. El otro punto, bueno, acerca de la colaboración de los militares con esto, hay miles de ejemplos, por ejemplo, lo que le hicieron a la familia Hellman, a Juan Hellman, con respecto a la madre de Macarena Hellman, cuando dijeron que la habían descubierto, lo que hicieron cuando lo pusieron a investigar a Barnex, que al final se descubrió que era el asesino de Chiquito Paguini. Bueno, me parece que no, son varios ejemplos que muestran de que me parece que estoy convencido que por lo menos de que cuestionan la colaboración que vos decís. No tienen mucha intención de colaborar y además no me interrumpa, yo lo dejé hablar, Pero ustedes han hablado mucho más que yo. Ustedes han hablado mucho más que yo. Sebastián, déjalo hacer referencia a Cayota, por favor. Han hablado mucho más que yo. ¿Es verdad o no es verdad? Cayota. Vamos a cronometrar el tiempo. No, era simplemente una precisión. Yo modero, Cayota, aproveche cuando le doy la palabra. Usted no puede poner en boca mía lo que no he dicho.
colaboración, es muy grave eso. Yo he dicho que no están poniendo dificultades, que es muy distinto. No están poniendo dificultades con esa timidez. En este O sea, momento. Hay una pregunta, si me permiten, que no obtuvo respuesta. Sebastián, ¿y esto te importa? Sebastián, ¿y esto te importa? El acceso de familias a esos archivos que se desclasifiquen y que se van a investigar en el Vaticano, ¿va a ser fácil? ¿Va a estar fluido? ¿O hay mucha burocracia que sortear para que un Sebastián pueda acceder a la información de un archivo del Vaticano? No, tienen que darse condiciones de profesionalidad. Eso es evidente porque en todo archivo existen, en todo archivo existen. Por eso mi familia... Sebastián, por favor. No, yo voy a optar por escuchar porque veo que hablar es muy difícil. No, por favor. Con este amigo que me atrevo a tratar también de compañero. Es muy difícil, así que me limitaré a escuchar. Bien, entonces usted lo que plantea es, Cayota, que mientras se cumpla con los requisitos formales, sí estará el acceso de las familias de las víctimas a esa información, a la eventual información. Exacto. Bien. Sí. Lo que no termina o no termino yo de visualizar entonces es, de vuelta a la pregunta inicial, ¿qué tipo de información puede aparecer? Usted hacía referencia a esquelas o cartas o cualquier, digamos, declaración o de desesperación o de angustia que estuvieran viviendo uruguayos en aquel momento y que apelaran a la curia para eso, ¿no? Bien. ¿Qué más? Sí, por ejemplo... ¿Puede estar la confesión de alguien? Puede, es posible. Bueno, pero eso no es otro escenario, entonces... Sí. No, sí, pero él puede haber autorizado que eso no fuera secreto, después, a posteriori. Puede ser alguien que haya puesto condiciones para después de fallecido, por ejemplo. Entonces puede ser bastante interesante lo que surja allí. Y después está todo un entorno de la situación que se vivía. Por ejemplo, las personas que eran destituidas, padres de familia, con hijos, que hoy se olvida el A, B, C. Y a mí me consta porque yo lo he vivido eso, que muchas de estas personas en aquel momento de desamparo recurrían precisamente a la nunciatura o a la curia, precisamente haciendo conocer esa situación como otras realmente desesperantes. Así que, si bien es importantísimo, pero no podemos ceñirnos exclusivamente a la situación de los desaparecidos, que obviamente es clave, pero después hay en este entorno que se generó en esa época tan aciaga, hay otras muchas situaciones que son muy graves y que pueden ser conocidas mejor. A completar la historia, ¿no? A completar la historia, enriquecer esa memoria. Mario Cayota, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y por ponernos al tanto de cuáles son en realidad las expectativas que habría que tener en torno a estas investigaciones. Sebastián, muchísimas gracias. ¿Querías decir algo más? Quisiera decir una última cosa acerca de esto de los archivos. O sea, nuestra posición es que los familiares, como los periodistas y todos los que quieran acceder a la información, debería ser libre y de libre acceso a la información que hay, no bajo determinadas condiciones que la dicta X institución. Esa es la posición que tiene mi familia y es lo que le quise expresar, al Está en secreto sumario. Además son acuerdos de Estado, son acuerdos de un Estado dice al otro. Él está planteando su posición, que también es válida. Y es lo que me parece que deberían ser las cosas. Después quería terminar, o sea, que les pido a todos los televidentes que si quieren adherir al petitorio que estamos impulsando con mi familia, que repudia el fallo de Roma y repudia la situación de impunidad que hay en Uruguay y en el Cono Sur, que manden un email a petitorioadhesión@gmail.com y bueno, les agradezco por su tiempo. Sebastián Artigas, muchas gracias. Mario Cayota, muchísimas gracias. Ojalá hubiéramos dispuesto un poco más de tiempo para ir más en profundidad, pero muchísimas gracias de todas maneras. Y a ustedes por habernos acompañado. Como siempre, será hasta mañana.